Buenos días a los participantes que en este momento han ingresado al aula virtual. Agradezco la invitación. Vamos a disertar durante unos 35 a 40 minutos sobre la norma técnica 139 que se llama Gestión de la Historia Clínica. Yo soy el doctor Luis Chungatigse. Yo soy jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Loaiza. Siempre debo referir algunas consideraciones previas. Cuando hablamos de directivas, normas técnicas, reglamentos, decretos legislativos, decretos leyes, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, todo ese campo se llama, en el ámbito de la administración pública, regulación. En este caso, como son bases legales orientadas al sector salud, es regulación sanitaria. Otra consideración que debo hacer notar es que toda norma es perfectible. Ninguna norma es perfecta. Siempre tiende a ser perfectible. Por eso una norma debe renovarse cada cierto periodo. Y toda norma, aunque parezca paradójico, deja vacíos legales. Origina vacíos legales. Estoy seguro que conforme vaya yo conversando sobre la norma técnica de historia clínica, van a surgir varias preguntas de las cuales algunas tendré que decir no dice la norma. Pues hay un vacío legal frente a algunas interrogantes que pueden plantear durante estos minutos que vamos a conversar. Entonces, la norma técnica de salud 139, pueden olvidarse el número si desean, pero no el nombre, que es gestión de la historia clínica. Fue aprobada el 13 de marzo del 2018. Acá tenemos la resolución ministerial número 214. Y recuerden que toda resolución ministerial lo firma un ministro de Estado. En este caso, el ministro de Salud, de aquel entonces, del 2018, firmó esta resolución ministerial que en suma aprueba la norma técnica para la gestión de la historia clínica. Toda norma técnica tiene una finalidad. En este caso, contribuir a mejorar la calidad de atención a los usuarios de los servicios de salud. ¿Cómo? A través de un adecuado manejo, conservación y eliminación de historias clínicas. Las historias clínicas se eliminan, claro que sí. La palabra técnica se llama depuración de las historias clínicas. ¿Cuál es otra finalidad de esta norma técnica? Proteger intereses legales de los usuarios y también del personal de la salud y de las instituciones prestadoras de los servicios de salud, y que en este caso sería el Hospital Loaiza. Entonces, la norma técnica que voy a presentar, que tiene 130 páginas o un poco más, lo voy a resumir en 35 o 40 minutos, tiene esta particularidad de proteger a los pacientes, proteger al personal de salud y en suma también proteger a las instituciones, en este caso hospitalarias como es el Hospital Arzobispo Loaiza. Veamos algunas definiciones de carácter operativo. ¿Cómo define la historia clínica? Vean, en la literatura ustedes van a ver decenas de definiciones de historia clínica, y lo que hace el órgano rector, en este caso el Ministerio de Salud, a través de la norma técnica que estoy explicando, es escoger una definición de las decenas que puedan circular, existir, una definición que sea de fácil comprensión. En este caso tenemos lo siguiente. La historia clínica es el documento médico legal. Vean esta palabra legal que está adherida a la palabra médico. Si retrocedemos unas 3 o 4 décadas, veíamos que la connotación marcada de la historia clínica era documento médico. A pesar que siempre ha estado inherente la legalidad del documento, pero hoy en día, siglo XXI, como corriente mundial universal,
la palabra legal se adhiere firmemente a la palabra médico. Por lo tanto, la historia clínica es un documento médico legal en el que se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente. Con esta caracterización ordenada, integrada, secuencial e inmediata. Inmediatez del acto médico o acto de otro profesional de la salud registrado en la historia clínica. De la atención que el médico u otros profesionales brindan al paciente o usuario y que son refrendados con la firma manuscrita o digital de los mismos. En el caso nuestro, el Hospital Loaiza aún no tiene historia electrónica, por eso es firma en manuscrito. Otra definición es el alta. Cuando hablamos del alta, nos estamos refiriendo al egreso de un paciente vivo. Es decir, no puede haber alta de un paciente fallecido. Contaba como anécdota. Antes de la pandemia, cuando iba al servicio de emergencia, hablaba con mi amigo, el doctor Coquis, vi una papeleta, decía alta al mortuorio. Obviamente era un paciente fallecido, pero el término era inapropiado. El alta corresponde a un paciente vivo, cuando culmina el periodo de hospitalización. Ahora bien, la razón del alta puede ser por haber concluido el proceso de tratamiento o por traslado a otra IPRES o a solicitud del paciente o persona responsable, requiriendo en todos los casos de la decisión del profesional médico. Egreso. Es la salida de un paciente de la IPRES. Esta palabrita IPRES nunca me ha gustado, pero está en los reglamentos, en los decretos supremos, instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿no? El Hospital Loaiza es una IPRES. Entonces, es la salida de un paciente de la IPRES en que estuvo hospitalizado o internado. Ahora, puede ser varias formas de egreso: por alta, por retiro voluntario, fallecimiento, traslado a otra IPRES o fuga. Las veces que he estado en varios servicios capacitando sobre esta norma técnica, preguntaba a los colegas y a las enfermeras si los pacientes hoy en día en el Hospital Loaiza se fugan. Me decían que sí. Hoy en día se fugan, quizá en menor cantidad que antes, ¿no? Pero sigue todavía este problema de la fuga. Entonces la fuga también es un egreso. Hoja de retiro voluntario. Es el documento en el que el paciente o su representante legal, y siempre van a ver esta palabra representante legal, que está circunscrito a la situación de los padres, cuando son menores de edad del paciente, o de los discapacitados mentales, o de un paciente que está en estado de inconsciencia, coma, por ejemplo, ¿no? Entonces, la hoja de retiro voluntario es un documento en el que el paciente, su representante legal, ejerciendo su derecho. Vean, es un derecho el retiro voluntario. Deja constancia de su decisión de abandonar la IPRES, donde permaneció ya sea hospitalizado, internado o en observación. Para el caso de emergencias en contra de la opinión médica, asumiendo él, es decir, el paciente, la responsabilidad de las consecuencias que de tal decisión pudieran derivarse. En el caso que esté en peligro la vida del paciente, se debe comunicar al Ministerio Público, en este caso a través de la policía. Tenemos felizmente 24 horas a los policías prestando los servicios en nuestro hospital. Otra definición operativa viene a ser médico tratante. Esta definición me trae algunos inconvenientes porque a veces no calza con la realidad día a día que vive, en este caso, el Hospital Loaiza. Y como les hablaba que las normas técnicas deben actualizarse como mínimo cada 5 años, ya vamos a punto, esta norma técnica es de 2018, pero la norma técnica anterior a la vigente actual también definía lo que era médico tratante y no ha cambiado. Es decir, esta norma técnica vigente ha copiado la definición operativa de la norma anterior. Entonces leamos lo que corresponde a médico tratante. Es el profesional médico que, siendo competente en el manejo del problema de salud del paciente,
conduce el diagnóstico y tratamiento. Entonces acá hablamos de competencia técnica para conducir de manera adecuada el diagnóstico y tratamiento del paciente, ¿no? Hasta ahí está todo claro. Seguimos. En la IPRES o en el hospital, que hubiera un grupo de médicos a cargo de la atención en hospitalización, serían todos nuestros pabellones de hospitalización, ya sea de medicina, cirugía, ginecología, obstetricia, pediatría. El médico tratante es aquel que atiende por primera vez al paciente a su ingreso en el servicio de hospitalización en tanto permanezca en este. Seguimos con la definición de médico tratante. Ahora, cuando el paciente es trasladado a otro servicio o unidad, vamos a suponer de medicina, el paciente se complica, va a UCI, el médico tratante es aquel que asume su tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? En el caso si va a cirugía sería el cirujano. Es decir, el médico internista inicial deja esa condición de médico tratante y asume la condición de médico tratante el cirujano, si en caso el paciente es derivado a dicho servicio. En ambos casos, en ausencia del médico tratante, es lo que me preguntaban, ¿no? ¿Qué pasa si el médico tratante está descanso por guardia, está de vacaciones, se ha enfermado, ¿no? Entonces, corresponde al médico jefe del servicio o quien haga a su vez asumir dicha responsabilidad. Lo dispuesto no incluye a los médicos residentes. ¿Por qué? Porque ellos están en fase de formación de la especialidad. Lo dice la norma. En concreto, un médico residente del hospital Loaiza y de todos los hospitales no es un médico tratante. Informe de alta. Informe de alta no es epicrisis. Se parece mucho a la epicrisis, pero no es epicrisis, ¿no? El informe de alta, en suma, viene a ser un documento que debe ser entregado al paciente a su egreso. Como dice acá, ese documento que bajo responsabilidad emite el médico tratante entregado en forma gratuita y obligatoria a un paciente al egreso, que contiene datos del paciente, diagnóstico de ingreso, procedimientos efectuados, el diagnóstico de alta, pronóstico y recomendaciones, ¿no? Una nota curiosa fue cuando revisaba una historia clínica de la clínica San Felipe. Era un informe de alta de 2 páginas donde señalaba claramente qué debería hacer el paciente una vez que cruce la puerta de salida de la clínica, ¿no? ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿Qué medicación va a continuar si el caso lo requiriera? ¿Y cuándo va a ser su próxima cita en consulta ambulatoria si también lo requiriera? Entonces, todo eso está escrito, una copia se queda en la historia y la otra se lleva al paciente. Está advertido el paciente. En un hospital 3.1 ocurrió un caso de una cirugía urológica en el que colocaron perentoriamente por 15 días un catéter en el uretra. El paciente salió de alta y se fue a su tierra, al norte del Perú, y retornó a los 3 meses con cólicos y con el hecho de que el catéter se había adherido al uretra. Tuvieron que operar al paciente para poder retirar el catéter. El paciente informó que nunca nadie le dijo que retorna a los 15 días. Revisando la historia clínica, efectivamente no figuraba, no se consignó, no se registró en ningún lado de la historia que el paciente debía obligatoriamente retornar 15 días después. El paciente hizo la denuncia, bueno, eso deriva en implicancias médico-legales, ¿no? Porque no se le dio un informe de alta que precise, entre otras cosas, la fecha de la cita de la consulta siguiente, ¿no? Principio de veracidad. Yo me preguntaba, pero es obvio de que debe primar un principio de veracidad en el registro de la historia clínica, ¿no? De lo que acontece a un paciente en los diferentes procesos de atención, ya sea consulta ambulatoria, hospitalización, emergencia, qué sé yo. De todos modos, se ha explicitado que está referido a que la información consignada en la historia clínica, sea manuscrito o electrónica, debe corresponder a la realidad y a lo declarado o encontrado en la atención del paciente o usuario de salud.
En el año 2013 revisaba una historia clínica, no voy a decir de qué IPRES, pero ocurrió un evento adverso. Entonces, en el reporte operatorio, el cirujano consignó la lesión involuntaria, la incisión involuntaria de la arteria hepática izquierda que originó un sangrado masivo en la cavidad abdominal, complicaciones y muerte posterior del paciente, ¿no? Y eso lo registró, o sea, fue veraz en su testimonio de los hechos acaecidos durante el acto quirúrgico, ¿no? Disposiciones generales de las historias clínicas. Las atenciones de salud brindadas a los usuarios de las IPRES públicas, privadas y mixtas deben obligatoriamente registrarse en una historia clínica. ¿Qué cosa debe consignarse? Fecha, hora. Muchos colegas omiten la hora. Nombre, apellido completo, firma y número de colegiatura, registro, especialidad del profesional que brinda la atención. Y cuando colocaba esta diapositiva, varios colegas me decían, doctor, ahí como está escrito no dice sello. Y efectivamente no dice sello, ¿no? Entonces, ¿por qué ponemos sellos? Pero más adelante van a ver que ya se incorpora la obligatoriedad del sello, además de estos, de los otros datos que estamos leyendo, ¿no? Esta parte es importantísima, deben tomarlo en cuenta. Todas las anotaciones registradas en la historia clínica deben ser objetivas, con letra legible y sin enmendaduras. Utilizando solo abreviaturas o siglas que figuren en la lista de esta norma técnica. Pero no se emocionen, las siglas que figuran en esta norma técnica, ninguna coincide pues con diagnósticos que usualmente uno en los servicios registra, ¿no? La norma dice que en ningún caso se permitirá el uso de siglas en los diagnósticos. Esto en la práctica es poco, no se cumple al 100%, pues, ¿no? Porque ya hay una cultura, una práctica, un hábito de los colegas médicos de consignar abreviaturas casi universalmente aprobadas, ¿no? Yo voy a sugerir a los funcionarios del Ministerio de Salud que la próxima revisión de la futura norma técnica que reemplace a esta de la historia clínica, debería venir un anexo con unas 30, 40 abreviaturas de uso común en la práctica médica, ¿no? Vamos a ver si lo captan, ¿no? Este es mm, una hoja de la consulta externa del Hospital de Cajamarca. Vemos acá dos enmendaduras en la fecha, donde aparentemente dice 28, otro puede decir que es 29 o 23 de junio, y en la parte inferior, donde aparentemente dice hígado, un colega decía hisopado. Sea lo que fuere, hemos visto, estamos viendo y constatando que hay enmendaduras, y esa es una infracción a la norma técnica que establece claramente que está prohibido enmendaduras. Informar del Hospital Cayetano Heredia, donde el criterio es registrar fecha y hora. Hemos visto que solo registrar la fecha, no la hora, por lo tanto hay una no conformidad, porque solo consigna fecha y no la hora. En este caso, en la parte inferior de este mismo consentimiento informado, el criterio es nombre, apellido, firma y sello. Acá sí aparece sello ya. Y número de colegiatura del profesional responsable de la intervención o procedimiento o modalidad de atención. Por lo tanto, es conforme los criterios, el cumplimiento de los criterios de las normas. La obligación de entregar copia de historia clínica ya data de 30 años en la Ley General de Salud, se estipula. En 2009, también en la Ley de los Derechos de los Usuarios,
y el 2015 con el reglamento de la ley de los derechos también. Entonces hay base legal suficiente para declarar la obligatoriedad de entregar copia de la historia clínica a solicitud del paciente. Es del paciente, no es del cónyuge, hermano, papá, no, es del paciente. Solamente una carta poder notarial podrá suplirse eh, esa condición, ¿no? Hemos tenido casos de reclamos, denuncias, de que la cónyuge solicitó la historia clínica, la copia fehaciada, y el paciente no lo había autorizado, por ejemplo, ¿no? Porque decía que ya no vivía con la esposa, ¿no? Entonces no hubo un error en la entrega de... Eso pasó hace varios años, ¿no? Según la ley, son 5 días útiles para poder entregar la historia clínica a la copia. Y en casos donde haya una emergencia o exigencia de menor tiempo, puede darse 48 horas, ¿no? Esto en la práctica nosotros vemos que no se cumple, ¿no? La semana pasada hemos tenido el caso de una denuncia de un paciente que cumplió 119 días en que no le entregan la copia de su historia clínica, que la ley lo avala. Entonces estamos en falta como institución, ¿no? Obligación de entregar el informe de alta. La entrega del informe de alta al egreso del paciente es obligatorio y gratuito. Eso debe estar muy claro, por favor. Extravío de la historia clínica. Yo preguntaría a las personas que están aquí escuchándome si se extravían las historias clínicas, ¿no? En la reunión en que he estado, y a presenciar dando esta clase, sí, la respuesta es afirmativa, se extravía. Pero ¿qué dice la norma? Cuando se identifique la ausencia o se reporte el extravío de una historia clínica, el responsable del archivo de historia clínica informa inmediatamente al director en referencia a la pérdida. ¿Para qué informa? Para deslindar responsabilidades y para iniciar acciones legales y administrativas pertinentes, según los procedimientos administrativos que corresponden. El extravío de historia clínica es muy grave. Ahora, en nuestro hospital se extravían historias clínicas, pero en los 15 años que estoy en el hospital nunca he leído un reporte o notificación a la Dirección General de que se ha extraviado la historia clínica. Se entiende pues, por las responsabilidades o implicancias legales que acarrea una condición de esa naturaleza, ¿no? De extravío de la historia clínica. Me preguntaban algunos colegas, doctor, ¿qué pasa si no llega la historia clínica a la consulta externa de un paciente citado? Continuador. Acepto la hoja en blanco que envía el archivo. Entonces yo le decía, la norma no dice eso, ¿no? La norma tiene ese vacío legal. ¿Qué hacer cuando la historia no se encuentra, no se ubica, ¿no? Entonces, a lo más que podría yo recomendar es no, ¿no? Porque si esa hoja en blanco la llena y luego se pierde, y hemos visto casos que se perdió y el caso está judicializado por un acto médico anterior, acarrea enormes responsabilidades, ¿no? Sigamos con la norma con disposiciones específicas. La norma ordena lo siguiente. En la consulta externa para un paciente nuevo, se debe registrar obligatoriamente lo siguiente. En primera atención, fecha y hora de la atención, nombre, apellido del paciente, enfermedad actual, los antecedentes personales, familiares, examen físico, diagnóstico con el CIE-10 o versión vigente. Plan de trabajo que incluya los exámenes de ayuda diagnóstica, se amerita, procedimientos si que los hubo, interconsultas si que los hubo, referencia a otra institución de servicios de salud, tratamiento. Acá en el plan de trabajo me corrijo, exámenes, procedimientos de consulta que necesita o si los hubiera como necesidad de parte del médico tratante, ¿no? Fecha de próxima cita, firma y sello y colegiatura del profesional que presta la atención.
Para los pacientes continuadores, aparentemente es más fácil, pero de todas maneras hay que tener en cuenta qué es lo que debe registrar. Fecha y hora de la atención, motivo de la consulta, síntomas, signos importantes, tratamiento recibido, cumplimiento y resultado del mismo, de ser el caso, ¿no? En el caso de hospitalización, hay un registro obligatorio. Anamnesis, con los elementos que incluye, que conocemos, y el examen clínico, también obligatoriamente, incluye los controles de las funciones vitales. Diagnóstico presuntivo definitivos, de acuerdo con el CIDES, y otra firma, sello y colegiatura del profesional de la salud que brinda la atención. Tratamiento, indicaciones terapéuticas, dieta, cuidado de enfermería y otros profesionales. Nombre, apellido, sello, firma y colegiatura del médico que prescribe. El plan de trabajo, lo que contemple y que sea de necesidad para el paciente, examen de ayuda diagnóstica, procedimientos, interconsultas. Evolución, donde debe primar el SOA, que es un concepto de antaño, sigue vigente, ¿no? Que es importante. La apreciación subjetiva, objetiva, la interpretación. Esta es una parte que veo que se constituye a veces una debilidad, muy escueto, la interpretación que realizan durante el acto de evolución del paciente. Y la epicrisis, al ingreso del paciente que consigna fecha, hora de ingreso, servicio, número de cama, el diagnóstico con el que ingresó, resumen de la enfermedad actual, examen físico, los exámenes auxiliares, evolución, tratamiento y procedimientos terapéuticos o diagnósticos que el paciente se le hubiera realizado durante su estancia hospitalaria, ¿no? Complicaciones, fecha, hora de ingreso, consignar los días total de la estadía, tipo de alta, condición de ingreso, diagnóstico principal, secundario, información sobre mortalidad si fuera el caso, indicar si se realizará necropsia, y nuevamente nombre, apellido, firma, sello, colegiatura del médico tratante en la hospitalización. Las preguntas serán al final, ¿no? Pueden anotar para poder establecer el orden. Vamos a entrar a esta parte de consentimiento informado. Consentimiento informado en los últimos 20 años cobró una relevancia y es toda una corriente mundial, ¿no? Se dice que el consentimiento informado es el elemento más importante que tiene el paciente para poder prevalecer su condición de paciente y que esa relación de autonomía se fortalezca en la relación médico-paciente, ¿no? Obviamente, si vemos hace unos 40, 50 años, no había consentimiento informado. Hoy en día, el consentimiento informado lo avala la Ley General de Salud, la Ley de los Derechos de los Usuarios que acceden a los servicios de salud, el reglamento, la ley, la norma técnica de la historia clínica. Entonces, la diferencia del consentimiento informado, el contenido en esta norma actual vigente, difiere o es distinta a la que se consignaba en la norma anterior, porque en la norma anterior el consentimiento informado no explicitaba de que debería hacerlo la persona que va a realizar el procedimiento, no decía. En este caso, sí, ahora sí, la vigente sí lo dice. Por eso que algunos colegas con la norma anterior me decían, doctor, ¿dónde dice que yo que voy a realizar el acto quirúrgico tengo que hacer consentimiento? Ahora, usted me dirá, doctor, es obvio. Es que lo obvio tiene que plasmarse en un documento escrito, llámese norma, directiva, y eso no decía la norma anterior. Hoy sí lo dice. Veamos lo siguiente. Es la conformidad del paciente o de su representante legal, cuando el paciente está imposibilitado, ¿no? Los menores de edad, los discapacitados mentales, los que están en estado de inconsciencia, con respecto a una atención médica, quirúrgica o algún otro procedimiento
en forma libre, voluntaria y consciente. O sea, nadie puede obligar a un paciente a que firme un consentimiento, no es voluntario, libre. Solo después que el médico o profesional de la salud competente que realizará el procedimiento, aquí acá dice sí, ¿no? Que realizará el procedimiento, le ha informado de la naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos reales, potenciales, efectos colaterales, efectos adversos, beneficios, y el cual debe ser registrado y firmado en un documento por el paciente o su representante legal y el profesional responsable. Entonces lo firma paciente o su representante y el médico que va a realizar el procedimiento. Estos son los elementos que debe incluir un consentimiento informado: nombre de la institución prestadora, número de historia clínica, fecha, hora en que se realiza el consentimiento informado, nombre y apellido del paciente, nombre de la intervención quirúrgica del procedimiento, descripción de este procedimiento en términos sencillos, los riesgos reales y potenciales del procedimiento o intervención quirúrgica. Si hay riesgo de mortalidad, también hay que incluir, ¿no? También hay que incluir, la literatura lo avala. Efectos adversos en el caso de los antibióticos, analgésicos, AINES, anestesia, corticoides y todo elemento farmacológico que se prevenga utilizar. Pronóstico y recomendaciones posteriores, nombre, apellido, firma, sello y colegiatura del profesional responsable de la intervención. Y esta parte importante, conformidad firmada en forma libre y voluntaria por el paciente o su representante, consignando nombre, apellido, firma y huella digital. Y luego también en el formato de consentimiento debe haber un espacio donde se registre la negativa al procedimiento. Quiere decir que el paciente, si bien es cierto, consintió, porque el consentimiento informado tiene dos elementos, ¿no? Información para consentir, esa es la esencia. Tú me informas, yo consiento. Entonces, pero el paciente puede también, habiendo firmado el consentimiento, después negarse. Está en su derecho. Por eso también debe haber una parte dentro del formato donde se registre la negativa al procedimiento si en algún momento retira el consentimiento, ¿no? Pues un paciente, incluso durante el acto quirúrgico, hasta antes de la anestesia, tiene la libertad plena de negarse al procedimiento, aún habiéndolo firmado. En este caso sería revocatoria al consentimiento informado. En una de las presentaciones que hice a medicina interna, me contaba un colega que ocurrió un hecho hace muchos años en el hospital, donde un paciente quirúrgico ya estaba en mesa de operaciones, en la mesa, y ya estaba anestesiado, recién habían terminado, y entró la cónyuge a decir que se suspenda el acto quirúrgico, ¿no? En este caso no procede, porque el paciente estando en conciencia plena, libre y voluntariamente firmó el consentimiento. Cuando yo me refería a que el paciente poco antes de la cirugía puede revocar, negarse, es estando aún lúcido, ¿no? Pero si ya está en un estado de anestesia aplicada, no, obviamente. Esto ocurrió en un hospital pediátrico el año 2010. Es un caso que presento, un caso real. El médico asistente y docente de un instituto especializado pediátrico, durante una ronda con alumnos de medicina, presenta el caso de una paciente adolescente hospitalizada que requería punción lumbar como procedimiento de diagnóstico. Y a las 10 de la mañana realiza el procedimiento médico ante los alumnos. A las 14 horas los padres toman conocimiento del caso y expresaron su malestar. Y a las 16 horas los padres deciden denunciar al médico ante la fiscalía por realizar el procedimiento médico a un menor de edad sin el consentimiento respectivo de los padres. Ahora, puede ser que la punción lumbar sí sea requerida, ¿sí? Puede ser que se realizó con las mejores condiciones también, ¿no? Y puede ser que contribuyó al diagnóstico.
todo está muy bien. Y puede ser que no hizo complicación alguna el paciente, pero no tuvo la autorización del representante o ser menor de edad de los padres en este caso, ¿no? Entonces, eso ya no es solamente una infracción en la esfera administrativa, es un delito, es un delito. Esto ocurrió en un hospital nivel 3.1. Enfermera de turno intenta colocar sonda vesical a paciente varón de 53 años porque estaba en la indicación médica. Fue el 15 de octubre de 2018 a las 14:25 horas. Después de 2 intentos, no logró colocar. Minutos después, el paciente presenta un retorraje que mancha camisón y la sábana de la cama. A las 14:45 fue un residente de urología quien logró colocar la sonda vesical y resolvió la retorraje del paciente. Sin embargo, el paciente presentó queja a su salud. Hasta el 2018, se puede, antes era queja, ahora se llama denuncia. A ver, la semántica ha cambiado de la queja, ¿no? Bueno, es un término de los abogados, término jurídico. Entonces el paciente presentó queja a su salud porque expresa que nunca firmó una autorización para que le colocaran una sonda vesical. Se realizó la auditoría y se evidenció que efectivamente en la historia no había consentimiento informado. Entonces, la pregunta es, para colocar una sonda vesical, ¿se requería o se requiere un consentimiento informado? ¿No? Es una pregunta que yo formulaba. Y puede haber opiniones encontradas, ¿no? Un grupo de colegas podrá decir sí, no, y sobre eso hay todo un debate que si es parte de la pregunta, con mucho gusto podría absolver, ¿no? ¿Cuál es la excepción para el consentimiento informado? Son dos. En el caso de situación de emergencia, y lo avala la Ley General de Salud, un paciente herido de bala que requiere entrar a quirófano, no van a pedir consentimiento informado, ¿no? Está de por medio la vida del paciente. En caso de emergencia no se requiere consentimiento informado. Y luego cuando hay un riesgo comprobado para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública, ¿no? ¿Ya? Serían las excepciones para el consentimiento informado. Algunas consideraciones administrativas. Está prohibido guardar historias clínicas en casilleros, escritorios, armarios o cualquier otro tipo de archivo personal. Si un jefe quiere sancionar o ejercer un acto disciplinario a un personal, tiene cómo hacerlo, ¿no? Si constata que la historia clínica no está debidamente custodiada en el archivo, sino que está guardada en casillero, escritorio, contraviene la norma. La norma también regula aquellos casos donde la historia está circulando por las áreas administrativas porque el paciente pide una copia que de su historia, o el caso de los colegas que investigan, requieren historias, o que hacen docencia, pero se debe contar para ello con el registro y nombre de la persona autorizada que solicita la historia clínica, fecha y hora y los plazos de préstamos y devolución al archivo de la historia clínica. ¿De acuerdo? ¿Quién es responsable de la historia clínica cuando el paciente está en hospitalización? No es el señor Román, del jefe de archivo de historia clínica. No es la jefa, la ingeniera Ramón, de la Oficina de Estadística e Informática. No es el director, no es el jefe del departamento, es la enfermera. Cuando el paciente está hospitalizado, la enfermera responsable del servicio es la encargada de la administración de la historia clínica. Lo que pasamos los 50 años, veíamos jóvenes esta película, aunque usted no lo crea, es verdad, decía así, ¿no? De Ripley, decía. Y traigo como anécdota
esta información que fue fruto de una fase de inducción a los médicos recientes del primer año que se incorporaban al hospital, ¿no? Siempre hay esa emoción, entusiasmo del grupo de los R1 que ingresan, y ávidos y emocionados escuchan su fase de inducción de 2 o 3 días, de los cuales 1 hora me dedicaba para poder yo hablarle de la norma técnica de la historia clínica, y esto fue el 2014. Entonces, el 2014 le señalaba que el año anterior, el 2013, un total de 735 historias clínicas de pacientes hospitalizados en el Hospital Loaiza no fueron devueltas al archivo. No fueron devueltas. ¿Dónde estarían esas historias? No lo sé, pero no fueron devueltas. Que lo devuelvan días después es otro cantar, pero el corte cerró el año y no fueron devueltas ese total, ¿no? Entonces, cuando hablaba con el señor Justo, ya se jubiló Justo, el amigo Quinto, que paz descanse, nos dejó en la epidemia, y ellos no se escandalizaban. Decían, doctor, pero tenemos miles de egresos. Claro, si yo dividía los 34.000 egresos en promedio del año, los 735 entre los 34.000 era el 2%, ¿no? Entonces él decía, el 98% de historias sí se archivan y están en el archivo de historia, ¿no? Pero veamos este número, ¿no? Entonces el mensaje a los residentes era de que tengan en cuenta, los sensibilizaba sobre estos aspectos de la norma técnica, para que esta cifra no se repita el otro año. En 2015, cuando capacité a los nuevos R1, esta cifra se incrementó, fue mayor de 735 historias. Es verdad, aunque ustedes no lo crean. Esto ya lo conocemos, la información cuando hay diagnóstico de lesiones por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito, aborto, debe ser informada a la policía o al Ministerio Público. El personal de la salud debidamente acreditado que ejerza funciones de supervisión y auditoría, que en este caso quien les habla, tiene acceso a las historias clínicas sin cumplimiento de sus funciones. En eso sí debo agradecer al hospital que brinda amplia facilidad para poder auditar historias clínicas con un solo propósito: mejorar los procesos. La auditoría clínica, desde la Oficina de Gestión de la Calidad, no tiene carácter punitivo, sino de mejoramiento de los procesos. Aviso importante: las anotaciones de los internos y o residentes de medicina y de otras profesiones de la salud deben ser refrendadas con firme y sello del profesional responsable de la atención del paciente. Y ahora lo siguiente va para los residentes, ¿no? La atención brindada por un profesional médico cirujano que se encuentra realizando residentado médico de segunda especialización, obligatoriamente se realizará bajo la tutela del profesional tutor de segunda especialización. En la norma, el reglamento se establece la obligación de que haya un tutor del residente, ¿no? Para que en la práctica no se cumpla, es otro cantar. Esto me pareció interesante, lo he puesto. Un error en la historia clínica se corrige trazando una línea con lapicero rojo. Yo realmente no creía esto, pero cuando revisaba ya revistas sobre el tema, en otros países también hablan del lapicero de color rojo. Entonces se corrige el error trazando una línea de color rojo sobre el mismo y escribiendo el término correcto por encima de la línea, anotando la fecha, firma y sello de la persona responsable de la corrección. Varios con justa razón me dirán y me han dicho, doctor, pero esto es muy burocrático. Bueno, pues la norma sí lo establece, ¿no? ¿Qué pasó en el año 2009? Un caso en una clínica de mediana complejidad de Lima Metropolitana, con un caso notorio, salió en Panorama, esos programas dominicales, ¿no? De una niña de 6 años que ingresó a esta clínica por una deshidratación moderada y que después hace un paro cardiorrespiratorio y queda con secuelas neurológicas irreversibles, ¿no? Pero en la historia justo hubo una enmendadura debido a un error involuntario precisamente en la dosificación del antibiótico.
La familia denunció negligencia médica y el fiscal aperturó denuncia penal al médico por presunta negligencia médica y además delito de la adulteración de documentos por esa enmendadura señalada. Cuando tuve oportunidad de hablar con el pediatra, le pregunté si él conocía la norma técnica que posibilitaba que frente al error se puede colocar una línea de color rojo. Me dijo que no. Obviamente, si él hubiera hecho eso, aplicando lo que dice la norma, el fiscal no debió o no hubiera aperturado la denuncia más que por negligencia médica. Bueno, a investigarse obviamente, y ya no por delito de adulteración. Y a propósito, esto nos llegó la semana pasada al director general del Hospital Loaiza, la Fiscalía de la Nación. ¿Qué pide el fiscal? Acá hay una denuncia de presunta negligencia médica contra colegas, paciente fallecido, donde si ustedes ven, el texto dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle sirva a disponer a quien corresponda en el más breve plazo y bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, ¿no? Para ampliar la auditoría médica. Obviamente borrado el nombre del paciente, en la cual solicita lo siguiente. Si ustedes leen acá, si los borrones sobre escrituras y enmendaduras de la historia clínica tal, correspondiente a quien en vida fue, afecta o no su pronunciamiento anterior y de ser el caso, precisa en qué medida y cuál sería una conclusión. Y acá también otra precisión, borrones, enmendaduras. Pero ese punto ya estamos llegando, ¿no? Por ejemplo, dice acá, examinar minuciosamente las características que presenta este documento, podemos apreciar que existe una tachadura en el texto. ¿Es prioridad 3 o prioridad 2? Ahí queda la duda, ¿no? Entonces los expertos grafotécnicos del Ministerio Público saben qué escribió primero. Ellos tienen sus técnicas de comprobación para poder saber si era 2 o 3, y si fue 2, porque pusieron 3 o viceversa, ¿no? O acá, la saturación de oxígeno, 81, 87, justo el paciente con una insuficiencia respiratoria, ¿no? Falleció el paciente. Y para terminar, hay una pregunta. ¿Quién es propietario de la historia clínica? La norma técnica dice lo siguiente. La historia clínica y la base de datos es propiedad del hospital. Y la información contenida en la historia clínica es propiedad del paciente. Lo señala la Ley General de Salud. ¿De acuerdo? Muy bien. El incumplimiento de lo dispuesto en esta norma técnica acarrea responsabilidad, por un lado, por la Ley General de Salud, dos, por el reglamento de establecimientos de salud y por el Código de Ética y de Ontología de los respectivos colegios profesionales. Hoy en día está creciendo, ya creció mucho el número de denuncias a los colegios profesionales, a los comités de ética por actos médicos que a juicio o percepción del paciente no fueron adecuados. Y esta reflexión, para terminar esta ponencia, la extraje de una revista de medicina legal de España. El mejor seguro que posee un médico en sus manos es una historia clínica correctamente llevada de su acto profesional. Ese es mi correo electrónico. Me encuentran en la oficina de gestión de la calidad de lunes a viernes de 8 a 4. Pero quiero... Ah, ya acá está. Bueno, entonces voy a dejar de compartir, ¿no? Sí, ya.
Para la pregunta, May, pueden abrir los micrófonos, ¿no? Para que sea directo. Ya están esos minutos, si hubiera alguna pregunta. Comprenderán que la norma técnica tiene más de 130 páginas y he tratado de condensar algunos elementos importantes en estos minutos que hemos conversado, ¿no? Me dice que pueden levantar la mano el que desee comentar algo o formular su pregunta, ¿no? Con mucho gusto. Doctora Aibar, ¿cómo está? Buenos días. Adelante, doctora Sandra Aibar. ¿Cómo está? Gracias por su ponencia. Nada, yo tenía una inquietud porque hizo el ejemplo de la sonda, Foley y en general procedimientos que pueden ser parte del tratamiento y que sería cuestionable por cada accionar o hablemos en emergencia, ¿no? Donde laboro, se tenga que pedir cada consentimiento de cada cosa, retrasaría el proceso. Y dos, el paciente a veces va y el miento es la colocación de la sonda Foley, ¿no? Hablando de un paciente urológico con retención vesical. ¿Qué tan válidos son estas autorizaciones de consentimiento informado que hacen en las clínicas cuando ingresas, donde autorizas todo tratamiento que sea necesario y hacen llenar en la ni ingreso, hospitalización o una emergencia? Que Muy dejan bien. como libertad a varias cosas, ¿no? Que el médico pueda actuar. Claro. Bueno, primero que la norma establece por cada procedimiento un consentimiento. Si durante la estancia van a hacer 4 procedimientos, tiene que haber 4 consentimientos informados. Sin embargo, cuando yo conversaba con diferentes colegas, incluso con la jefa del departamento de enfermería, si una venoclisis, siendo un procedimiento, puede acarrear algún riesgo. Obviamente que sí, por más que sea un procedimiento de rutina y bastante sencillo para la enfermera. Entonces, pero me decía, doctor, acá haríamos 300.000 consentimientos al año, ¿no? O como hacen en la clínica Ricardo Palma, que ya por exceso, ya incluso en laboratorio, por venopunción hacen un consentimiento, ¿no? Acá en el hospital lo hace sería 1.000.000 probablemente al año. Es una locura, ¿no? Entonces, la norma técnica establece lo siguiente, y lo voy a decir textualmente como está escrito, ¿no? Se realizará el consentimiento informado en aquel procedimiento médico quirúrgico que pueda implicar riesgo mayor para el paciente. Y ahí termina. Entonces, la pregunta es, ahora, ¿qué es riesgo ¿Qué mayor? riesgo? Me crea otro problema, pero lo que usted decía, doctora, ya es criterio, ¿no? Una sonda Foley implica un riesgo mayor, en mi opinión, no. ¿No? Y algunos coinciden en ello, pero ya no dice más la norma, ¿no? Ahora yo entiendo que usted trabaja en el ámbito de la emergencia y ahí tiene que considerar qué procedimiento implica un riesgo mayor para poder sí hacer el procedimiento que corresponda, el consentimiento informado del procedimiento. Correcto. Doctor, entonces quedaría abierto un poco esto y definir qué procedimientos en general institucional o de ministerio son los que sí o sí tienen que ir con consentimiento, ¿no? Porque el riesgo mayor, ¿quién determina qué es riesgo mayor, no? Claro, cuando conversaba con los que diseñaron esta norma, que fue el 2017, decía, ¿por qué no definen un catálogo de riesgo mayor que procedimientos? Bueno, como dije, la norma siempre deriva en dos condiciones. Es perfectible y crea vacíos legales, ¿no? Y solamente acota eso, consentimiento informado en aquel procedimiento que implique el riesgo mayor para el paciente. Nada más dice eso, ¿no? Okay. Gracias, doctor. A usted, doctora Aiva.
Doctor Romero, ¿cómo está? Adelante. Buenos días, doctor Luis. Muchas gracias por su ponencia. ¿Cómo está, doctor? Bueno, la pregunta de la doctora que me precedió era la que yo iba a hacer también, pero ya lo entendí. Pero quiero preguntar en relación a los tiempos. ¿Están medidos los tiempos para obtener una información adecuada, completa, como lo señala la norma en cuanto a la primera consulta, sobre todo, donde se requiere una serie de ítems y dentro de los ítems está pues, el plan de trabajo y en la evolución de los pacientes? No solamente está volver a examinar al paciente, sino en la parte del SOAP, en la parte de análisis, entran los exámenes de laboratorio, entran las imágenes. Es necesario registrar toda esa información. Según la norma técnica para el paciente de primera consulta, sí, ¿no? Ahora, lo que usted acota de los tiempos, los plazos, sí es un dilema y un debate permanente, diario, ¿no? ¿Cuánto corresponde, qué especialidad médica corresponde cierto número de minutos, ¿no? Y eso tampoco está normal, ¿no? Solamente establece 3 o 4 consultas en consulta ambulatoria, hospital, nivel 3.1 o instituto especializado, 3 o 4 por hora. Pero ahí no digregan si son pacientes nuevos, primera atención, o pacientes continuados, ¿no? ¿Y por qué con lapicero rojo? Está bien, la norma dice, pero ¿cuál fue el fundamento de usar el lapicero rojo? Muy bien. Y como le contaba, yo al inicio me quedé sorprendido y revisé literatura, revistas, y en varios países colocan lapicero rojo, pero no sustenta. Yo me imagino por el contraste notorio que ese color genera, ¿no? Frente a la escritura azul o color negro de la, del registro de la atención del paciente, ¿no? Pero si usted me pregunta por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, doctor, en los ensayos clínicos, predominantemente, exigen lapicero negro. Y hay un documento por el Ministerio de Salud, si no me equivoco, donde las firmas pueden ser lapicero negro o lapicero azul, o me equivoco. Hay un documento que yo me recuerdo, porque a veces usamos lapicero negro y se nos acaba el lapicero negro y seguimos con el lapicero azul, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, volviendo al tema, no sé la explicación del color rojo, solamente me aventuro a creer por el contraste notorio rápido que resalta dicho color. Y en el caso de la norma que usted me dice, si hay alguna directiva que establece color azul o negro, le soy honesto, no conozco alguna directiva que establezca un color definido para el registro de la historia clínica, ¿no? Pero son válidos, en este caso, negro o azul, ¿no? Otra consulta. Ya. Hay una pregunta en el chat. ¿La norma exige un consentimiento informado en el momento del internamiento en hospitalización? No, porque la palabra consentimiento informado va estrechamente relacionado a un acto de un procedimiento. El traslado de un paciente o la orden de hospitalización corresponde a un acto administrativo médico y no debería llamarse consentimiento, ¿no? Sino autorización, si queremos diferenciar del término consentimiento informado, ¿no? Consentimiento informado es informar para consentir un acto médico o quirúrgico, un procedimiento médico o quirúrgico. En el caso acá me preguntan si la norma exige un consentimiento informado en el momento del internamiento o hospitalización, no es una decisión voluntaria,
del paciente frente a una orden o disposición del médico. En este caso puede ser un formato de autorización de internamiento, pero no consentimiento informado, ¿no? Para manejar apropiadamente los términos. Otra consulta. Sí, ¿hay una? Ya. En el chat, ¿no? Ya. Acá pregunta, ¿se debe atender al paciente si no hay historia clínica? Bacán esa pregunta, ¿no? La respuesta es no. Yo diría, a pesar que vean, la norma técnica dice, pues, todo registro de un acto médico se establece en una historia clínica, ¿no? Claro, si no está la historia, no, pues, no estoy atendiendo. Eso puede acarrear responsabilidad por algún hecho que pueda el paciente observar, ¿no? Porque hoy en día los pacientes se quejan, reclaman, denuncian y demandan, ¿no? Es la realidad, ¿no? Y muchos de estos reclamos no tienen fundamento. Entonces, sí, varios colegas me han preguntado, si no está la historia, yo no atiendo, ¿no? Y me respaldo en las normas vigentes. ¿Esto va a traer problemas con el jefe del departamento de consulta externa? Sí. ¿Jefe de servicio? Sí. ¿Con la dirección? Sí. ¿No? Pero yo me baso en lo que dice la norma, ¿no? Ahora, seguramente el que más formular la pregunta mira, doctor, yo la atiendo con hoja en blanco. Ya es su responsabilidad. Si es hoja en blanco, se extravía. Ya ocurrió caso, ¿no? Ya, acabamos. Muy bien. Agradezco a todos ustedes y nos veremos en una próxima sesión. Buenos días.